Muy pero muy buenos días, le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. Él apareció para quitar nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 3 versículos 1 al 5 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Este pasaje contiene una de las verdades más importantes del cristianismo: la obra redentora de Jesús. Su venida a la tierra y su sacrificio en la cruz fue el método divino para quitar el pecado del hombre y otorgarle la salvación a quien crea en Él. Jesucristo, mi estimado oyente, se ha manifestado con el propósito de quitar o eliminar los pecados. Este es el gran propósito por el que vino a este mundo. Unido con este propósito está la gran posibilidad de que fluye de Él y no hay pecado en Él. Este es el glorioso evangelio de esperanza. Existe una manera, pero no hay más que una sola manera. Esto es como decir que el aire es lo único que podemos respirar. Estimado oyente, necesitamos una sola solución a este dilema humano, porque no hay más que uno solo que ha aparecido en la historia de la humanidad, que puede quitar los pecados. Él no lo hace como un acto de magia, no menea una varita mágica ni pronuncia algún abracadabra religioso y el problema queda resuelto de buenas a primeras. De repente usted se ve libre de pecado, el desenfreno ha desaparecido y usted no volverá jamás a tener problemas con él. Si esa es su idea de la fe cristiana, está usted totalmente equivocado o equivocada, mi estimado oyente. Pero como hemos visto a lo largo de esta epístola de Juan, el Señor Jesucristo ha aparecido para quitar los pecados. ¿Cómo lo hace? Lo hace impartiendo vida, como si entendiese la luz, despertando el amor. Estas son las cosas que reaccionan frente a las manifestaciones del desenfreno. ¿Qué es el llevar una vida desenfrenada? Pues déjame decirte, mi estimado oyente, es lo que produce la muerte, la destrucción de la vida, las tinieblas, lo que apaga la luz, el odio y la violación del amor. Dejemos que Dios cambie ese desenfreno por pecar y nos dé un anhelo profundo de estar en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que da Jesucristo? Da vida en lugar de la muerte, luz en lugar de oscuridad, amor en lugar de odio. Cuando recibe usted a Jesucristo, eso solo es el principio, mi estimado oyente. A eso le sigue toda la vida cristiana. Cuando recibimos a Cristo empieza a manifestarse su amor y su inmensa bondad. Se nos permite experimentar las grandes bendiciones en nuestra vida. Además, empieza una transformación tremenda de llevarnos a ser nuevas criaturas. Él cambia nuestro carácter, nuestras actitudes y nos lleva a experimentar experiencias con Dios. Como hemos estado aprendiendo, es un proceso de crecimiento, mi estimado oyente, pero los resultados son tremendos definitivamente. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Dios hace cosas nuevas en nosotros. El pecado queda eliminada la vida de desenfreno y se produce la restauración del corazón humano. En Él que reina el orden y la paz. Eso ha sido demostrado a lo largo de la historia humana, mi estimado oyente. Repetidamente, en cada generación, los casos más difíciles han respondido a este remedio asombroso. Los homosexuales, los alcohólicos, los drogadictos,
los adictos al sexo, a la pornografía, los asesinos, los ladrones, incluso casos mucho más difíciles se han rendido. Los orgullosos, los intelectuales que se creen mejor que los demás, los amargados, los cínicos, los jóvenes enfurecidos, los ancianos agotados. Y han existido siempre los que habían desesperado, los heridos de espíritu, los que vivían sin esperanza, mi estimado oyente, los patéticos, los dignos de lástima, los perdidos, los abandonados, quebrantados, que pasan por la vida como flotando. Y el milagro sucede, mi estimado oyente, cuando las personas conocen a Jesucristo y le reciben en sus vidas. Entonces comienza a sanar, a orar en medio de la enfermedad, a curar nuestro corazón, a sanar nuestras heridas. ¿Cuál fue el propósito de que Jesucristo naciese en nuestro mundo? ¿De qué manera afecta el que Él diese su vida a la muerte repetitiva, a las tinieblas y al odio que existe hoy? Jesús apareció en la tierra para quitar los pecados, mi estimado oyente, de la humanidad, y que en Él no hay pecado. No es simple de entender, sino se profundiza en la palabra de Dios, en la convicción de Dios, en el hombre que cree y clama por su nombre. Jesús, el sacrificio perfecto. La llegada de Jesús a la tierra se relaciona directamente con la remisión de los pecados del hombre. Y en el Antiguo Testamento se llevaban a cabo sacrificios de animales para expiar los pecados cometidos. Sin embargo, estos sacrificios eran provisionales y debían realizarse constantemente. Hoy, en el tiempo presente, a través de las Escrituras, vemos que a través del Nuevo Testamento ya no necesitamos pagar ningún sacrificio. Jesús pagó por nosotros, no necesitamos penitencias. Jesús fue penitente, pagó esa penitencia por nosotros, mi estimado oyente. Entonces, sin embargo, estos sacrificios eran provisionales. Ahora este sacrificio es solamente una entrega, de entregar nuestra vida a Cristo y caminar con Él constantemente. Jesús en su sacrificio en la cruz se convirtió en el Cordero perfecto, sin defecto alguno, mi estimado oyente. El Cordero sin mancha, capaz de quitar los pecados del mundo. Jesús era libre y es libre de pecado y ofreció su vida para que nosotros también pudiésemos ser libres del pecado. Jesús es el camino hacia Dios, mi estimado oyente. Y al hablar de la obra de Jesús en la cruz, el autor de la primera carta de Juan también hace referencia a la pureza de Jesús. Él no tenía pecado. Y lo que significa que su naturaleza era pura y perfecta. Este hecho es importante, mi estimado oyente, porque Jesús se ofreció a sí mismo como el mediador entre Dios y el hombre. Gracias a su pureza, Jesús se convierte en el camino perfecto hacia la comunión con Dios. Jesús es el único camino, no hay otro, para llegar a Dios. Y Él es la fe en Él lo que nos permitirá ser salvos y tener vida eterna. Ese versículo nos recuerda la importancia de nuestra fe en Jesús y su obra redentora en nuestras vidas. Mi estimado oyente, debemos tener en cuenta que solo Jesús puede quitar nuestros pecados y que nuestra única opción para llegar a Dios es a través de Él. Es esencial, mi estimado oyente, que como hijos de Dios, como cristianos nacidos de nuevo, nos esforcemos por vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, agradecidos por la gracia y misericordia que Él nos ha brindado a través de su Hijo Jesús. Entonces, mi estimado oyente, en este devocional yo te hago la invitación a reflexionar en nuestra vida cotidiana, y debemos examinarnos a nosotros mismos y arrepentirnos de nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Debemos esforzarnos por vivir una vida libre del pecado, buscando siempre la pureza del corazón, porque Jesús es nuestro modelo a seguir. He ahí la importancia de la obra redentora de Jesús y la puridad de su naturaleza divina. Mi estimado oyente, debemos colocar nuestra confianza y fe en Él y esforzarnos por seguir sus enseñanzas. De esta manera podremos caminar
por el camino recto y llegar a la vida eterna que nos ha sido regalada por medio de su sacrificio en la cruz. Si quieres un cambio en tu vida, te animo a que pruebes, que te animes a buscar a Jesús. Él tiene un plan maravilloso para tu vida, un plan de redención, que quiere impactar tu vida, que quiere que impactes también la vida de otros. Entonces, que te permite ser libre de toda condenación, y mientras estemos en la tierra, Él va a hacer cambios en tu vida, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Él se apareció para quitar nuestros pecados. Esta aparición no se dio de la noche a la mañana. Dios Padre lo tenía planeado después de la caída por el pecado de Adán y Eva. Entonces, mi estimado oyente, permíteme orar. Padre celestial, príncipe de paz, Dios de toda honra y toda gloria, yo te alabo, Señor. Te pido, Padre, que hagas posible que yo tenga el privilegio de ser parte de esto. Padre, tu Hijo Jesús se apareció a este mundo para redimir mi vida y limpiarme de todo pecado, pero no solamente mi vida, sino la vida de muchas personas que hoy deciden aceptarle como su Señor y Salvador. La causa más grande de todas, para que pueda ver claramente que no hay nada poderoso, no hay nada más poderoso que entregarte a ti nuestra vida, Señor. Entonces, que sea más importante a la que pudiese entregarme que proclamar este poderoso mensaje de sanidad. Hoy te entrego mi vida para que me moldees y pueda tener el carácter de Cristo en mí. Yo te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado oyente, recuerda que Jesús se apareció para limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Comparte este mensaje. Hay muchas personas que necesitan una palabra de aliento hoy. Que Dios te continúe bendiciendo, y también te pido, mi estimado oyente, que le des like, que hagas tus comentarios en YouTube. Que Dios te continúe bendiciendo.